Bueno, buenos días, tardes, noches, donde estéis por aquí. Voy a presentar un poco la RGFU, si algunos no la conocen todavía. Bueno, somos la Red Cultural para Fraternidad Humana, la RGFU, y somos una red internacional, una ONG sin ánimo de lucro que no nos autofinanciamos. Todo nació de una sola persona, es un francés, lo digo por, y de crear una gran fraternidad universal. Y hoy seguimos este sueño, todos, y a través de todo el mundo. Aportamos, colaboramos, nos asociamos para promover conciencia y salud. Lo hacemos desde diferentes áreas como el yoga, meditación, vegetarianismo, etcétera, ciencias, y cualquier otra actividad cultural que nos desarrolle como seres humanos. Pues si te apetece, te puedes juntar con nosotros, si no lo estás todavía, y te acogemos con mucho cariño. Entonces, eso dicho, pasamos a José Luis. ¿Qué voy a decir de José Luis, que le conozco tantos años? Tiene una idea por minuto, es muy creativo y todo lo que toca lo hace con mucho corazón y lo hace muy bien. Ha trabajado como en la ingeniería, diseñando elementos mecánicos, es promotor cultural, formador de agentes socios en centros culturales gubernamentales en Madrid, es español, claro, y trabaja también como profesional en Cruz Roja, formador de profesores de yoga, Wu Wei, y ha escrito algunos libros, creo que 6, y entre ellos uno que se llama Templarios, Caminantes de las Estrellas. Aquí dice, el tema de hoy, ¿no? Recrearemos la ruta iniciática que va a Compostela, Campo de Estrellas. Hicimos este camino juntos, Luis, ha sido un recuerdo maravilloso. El camino hacia tu propio polvo estelar, al origen de tu propia luz, en un recorrido virtual que la Orden del Temple protegió. Ahora recuperemos ese mismo espíritu templario que aporta el temple necesario para vivir en la forma desde lo que no la tiene. Eso me despierta muchas preguntas. Entonces, José Luis, te escuchamos con mucho gusto. Adelante. Pues muchas gracias, Roger. Para mí es un honor que tú estés ahí, porque eres un gran amigo y sabes también de qué va el tema, porque participaste en una de las peregrinaciones que hicimos a Santiago de Compostela, que fue un evento muy especial en un castillo precioso, en el castillo de Cornatel, que seguro te trae buenos recuerdos, porque ahí bueno, lo puedo decir, ¿verdad? Ahí contraíste matrimonio con otra gran amiga. Bien, bien, pues tenía ganas de sentarme un poco porque estábamos iluminando ahí los chakras en el ashram de San Martín de Valdeiglesias. Ya lo hemos iluminado, pero en el sentido peruano, porque en Perú, lástima que no haya por aquí peruanos, en Perú chakra quiere decir un lugar donde se plantan verduras, hortalizas, un huertito, ¿no? Entonces estamos haciendo un huerto aquí en el ashram de San Martín de Valdeiglesias como parte del proyecto de voluntariado que estamos llevando a cabo en este ashram y también en España y pronto seguramente pues en el resto del mundo a través de la Red Internacional para la Fraternidad Humana. Bueno, hecha esta introducción, pues les voy a compartir la pantalla. Te ve muy bien. Perfecto.
Bien, pues el título que hoy vamos a abordar es Los caballeros y las damas de un renovado espíritu templario. Renovado porque no tratamos de volver a hacer lo mismo que hicieron aquellos caballeros, y en esta época pues también incluimos a las damas. Esto es de lo que vamos a tratar el día de hoy, el espíritu de la Orden del Temple y la relación que ese espíritu tiene con algo muy actual. Ese algo muy actual es el camino que nos lleva a Compostela, el camino de Santiago de Compostela. Muy bien, pues ahí tenemos las vestimentas típicas de la Orden del Temple, muy bella imagen también para las damas. Es la primera presentación, la primera parte, es una parte introductoria porque esto pues nos llevaría pues a lo mejor como 7 u 8 presentaciones como las que vamos a hacer hoy. Hoy solamente es una introducción en la parte inicial. Y en esa parte inicial pues vamos a abordar a estos guerreros pacíficos, que debieron ser pacíficos. Para nuestro tiempo actual así es, y vamos a abordarlo desde la parte iniciática del temple. Veremos alguna remembranza de la Orden del Temple. Trataremos de ir más allá de lo que está escrito, de los libros, y el sincretismo que la Orden del Temple trató de poner en práctica en un momento donde pues, no era muy factible unir distintos conceptos, porque cada quien trataba de imponer su idea, su religión a otros. También la unión que procuraron entre Oriente y Occidente, y una aventura realmente interesante, que es la más profunda de la Orden del Temple, y que es la aventura de la conquista, no de la Jerusalén terrenal, que siempre ha estado en conflicto, sino de la Jerusalén celeste, que se refiere a nuestra propia Jerusalén. La Salem quiere decir paz, la ciudad de la paz, que no está en un territorio específico, sino que está dentro de nosotros. Hay una serie de valores que, sobre todo pues en la parte de la milicia, pues siempre se han dado. La milicia pues tiene su parte negativa, que es la lucha, son los esforzados a veces de forma involuntaria también para defender ciertos intereses nacionales, ciertos intereses religiosos, intereses particulares, ¿no? Pero hay algo positivo que se desarrolla a través de los grupos militares, que es el valor y la lealtad y el servicio. Esos son los 3 valores principales dentro de las corrientes que podríamos llamar pues, militares, ¿no? de la guerra: valor, lealtad y servicio. La idea de cualquier ejército que se precie en realidad es eso, una actitud de servicio hacia la comunidad, ¿no? A la que pertenece este ejército, y ayudar pues, siempre al más débil. Ese es en realidad el auténtico sentido de un ejército. Luego se desvirtúa pues, por lo que ya sabemos, ¿no? Y hay un eslogan que es muy típico de la Orden del Temple, que refuerza ese sentido de servicio, que dice así en latín: non nobis domine, non nobis, sed nomini tua da gloria, que traducido al castellano quiere decir: no es en nuestro nombre, Señor, no es en nuestro nombre, es en el nombre de tu gloria. O sea que cualquier templario tenía esta divisa, que no era lo que hacía para su propio beneficio, sino para el beneficio o de la gloria de la creación o del creador. Y este saludo pues iba acompañado, lo vamos a hacer, con un gesto que entre los guerreros pues siempre ha quedado así simplificado, ¿no? Que ponen su mano derecha en el corazón. Y si lo desarrollamos un poquito más,
pues sería subir la mano a la parte superior por la oreja izquierda, luego en horizontal por la oreja derecha y luego descender hacia abajo. Este es este sello que vemos aquí, que se llama el sello de Agripa, y que esta es la cruz del temple, la cruz templaria, que si la visualizamos, veremos que está incrustada esta misma imagen. Ahí, la veis ahí, ¿no? Pero en 4 direcciones. Esta sería en dirección, por ejemplo, norte, en dirección este, en dirección sur, dirección oeste, ¿no? Entonces, ahí está dibujado este mismo símbolo en la cruz, en una de las cruces que utilizaron los templarios, esta que se llama la cruz de las 8 beatitudes, y que sus esquinas pues sirvieron como para confeccionar un alfabeto secreto para poder comunicarse entre ellos. Ese mismo símbolo lo encontramos también en esta estrella, la estrella de David, configurando también los días de la semana, el lunes con la luna, martes con Marte, Mercurio, miércoles, jueves, Júpiter, viernes, Venus, sábado, Saturno, ¿no? Es curioso que en este símbolo, que es interesantísimo, pues aparecen todos los números menos el 3, el 6 y el 9. Están como ocultos ahí y que el que se dedique a observar detenidamente esto, pues los va a descubrir. Vamos a abordar a la Orden del Temple no desde el aspecto histórico, porque el aspecto histórico es catastrófico, o sea, siempre de guerras y conflictos y de traiciones, sino la parte oculta de la Orden del Temple y la forma de poder llegar a descifrar esa parte oculta es precisamente descifrando los símbolos que estamos poniendo. A través de la simbología que nos dejaron, pues interpretar verdaderamente cuál era su propósito, ¿no? Bueno, esta es una imagen que me gusta poner porque es una imagen en mi ciudad, la provincia donde yo nací, en Cuenca. Es un lugar muy bonito que les aconsejo cuando vengan a España que vengan. Aquí está una zona que se llama las Casas Colgantes y un puente, el puente de San Pablo, ¿no? Para ir al casco antiguo de la ciudad. Por aquí pasa un río, el río Huécar, y por la parte de atrás pasa el río Júcar, de tal modo que esta ciudad está en una atalaya rodeada por un río por un lado y por el otro lado. Y acá estuvieron también los templarios, como estuvieron en muchos lugares de Europa y también de España. Y el emblema de la ciudad es la estrella de 8 puntas, lo cual nos va a recordar mucho a la Orden del Temple, que trabajaba mucho con el número 8, y también el Santo Grial, que está también representado aquí. Entonces, ahí donde nací y, bueno, mi ciudad natal de la que todos nos sentimos orgullosos en algún momento de nuestro sitio, de nuestro origen de nacimiento. A veces no me deja avanzar. Bueno, aquí tenemos mi primer contacto que tuve con esta orden, la Orden del Temple, fue a través de los escritos, por allá por los años 1979, más o menos, de un personaje que se llamaba Cherrier Renaud de la Ferrière. En el año 1948 él emprendió un trabajo de sintetizar un montón de conocimientos de la humanidad en una época donde todavía no había Internet, pero no sé cómo, pues tuvo acceso a una gran cantidad de información. Entonces, el maestre de la Ferrière, como así le denominamos, va vestido con una capa templaria y escribió varios artículos, libros, dio muchas conferencias. Aquí tenemos algunos de los libros que escribió, el libro negro de la francmasonería, en fin, muchos más, ¿no? Pero me quiero referir principalmente a los propósitos psicológicos, que es una saga de, pues, 10, 20, 36 capítulos, más o menos, donde en uno de ellos, que se llama Propósitos psicológicos, nombre interesante, habla de los templarios. Entonces aquí es donde la primera vez que yo oí hablar de este grupo,
de una forma pues un poquito más iniciática, podríamos decir. Es interesante que, bueno, vamos a relacionar la Orden del Temple con las peregrinaciones, concretamente la de Santiago de Compostela. Las peregrinaciones han sido desde tiempos muy remotos, quizá recordando nuestra época de nómadas, lugares, sitios, o sea, caminatas donde íbamos a lugares específicos de la tierra, donde los considerábamos como lugares sagrados o santos, o lugares donde había una energía especial, donde las personas cuando iban se sentían especialmente abiertas y elevadas, ¿no? Entonces, desde muy antiguo, no sabemos exactamente cuándo comenzaron, pero aún nos quedan algunas muy interesantes, como esta, por ejemplo, el Monte Kailas, que está en la cordillera de los Himalayas, y que peregrinan pues tanto budistas, que dan vueltas sentido derecho en torno a esta montaña, son 52 kilómetros que tienen que hacer en un solo día, y también en sentido contrario, las agujas del reloj, también otros peregrinos que son los monjes Bon, y curiosamente también peregrinan los yogis. Los yogis no circunvalan la montaña, ni en un sentido ni en otro, sino que la suben. Es un sacrilegio porque esa montaña, al considerarse sagrada, pues no se permite ese ascenso, ¿no? De hecho, los alpinistas no se les da permiso para subir ahí para no interrumpir, diríamos, la morada de los dioses, ¿no? Entonces, pero los yogis son un tanto irreverentes y algunos deciden subir. Cuando suben, la subida es un peregrinaje. Después del peregrinaje culmina con la subida a la montaña y es la representación, la subida a su propia montaña interior. De tal modo que cuando un yogi alcanza la cima, se le otorga un distintivo y se le denomina como el gran cisne que subió a la montaña, o Paramahamsa. Para quiere decir más allá, en sánscrito, Maha quiere decir grande y Hamsa quiere decir cisne. Entonces, un Paramahamsa, alguien que ascendió a lo más alto de su propio ser. Bueno, esta es una historia que va en relación con estos peregrinajes. También en la India pues tenemos la fiesta del aguador, que es así como se denomina en castellano, el Kumbha Mela, donde se siguen reuniendo una gran cantidad de personas, quizás la peregrinación más grande que se da en el mundo, porque hay cantidad de hindúes que van a las riberas del río Ganges, que nace precisamente en esta cordillera, la cordillera Himalaya, donde esas aguas vienen magnetizadas por estas montañas y entonces pues se hacen sus abluciones porque piensan que se purifican con la energía de esa agua que viene de las altas cumbres de los Himalayas. Bueno, hay muchas más peregrinaciones, pero no me voy a detener en todas porque sería muy largo. El Monte Athos en Grecia es un lugar precioso. El Camino de San Patricio en Irlanda. Quiero hacer mención a este santo, San Patricio, que es en Irlanda, porque más adelante vamos a ver algo con relación a esto, San Patricio. También a Italia, pues peregrinajes a Asís, que ahora forma parte también del Camino de Compostela, de Santiago, o sea, gente que va a Asís y luego siguen hasta la Cordillera Norte, en Cantabria, en España, para seguir hasta Santiago de Compostela. También en Japón hay peregrinaciones muy interesantes en relación con bueno, pues, la filosofía budista, ¿no? En Japón y el Shinto también en Japón. Hay uno que me gusta mencionar específicamente porque es muy especial para estos tiempos, la era del Aquarius, que son los Kumbha Melas, que se realizan también en Perú, en la cordillera ahora de los Himalayas, perdón, de los Andes, los Himalayas, el Kumbha Mela, y aquí en Perú pues ya se realizaba también lo que se llamaba el Inti Raymi, que quiere decir el amarre del sol. Se hace cada 12 años y el año pasado tocaba y estuvimos ahí pues haciendo lo que se llama la renovación del fuego. Fuimos a un lugar precioso y
en una de las partes altas de la montaña, pues hicimos ahí un ritual, que es ese ritual de la renovación del fuego nuevo. Bien, específicamente, pues ya estamos aquí en España, donde estoy radicando actualmente. Esta es la cordillera, esta es la parte norte de España, aquí está el mar Cantábrico, Francia quedaría por aquí, y los peregrinos vienen del resto de Europa haciendo esta caminata hasta llegar a Santiago de Compostela, aunque en Santiago no termina la peregrinación. O sea, la última parte sería aquí en Finisterre, en el fin de la tierra, ¿no? Y quiero hacer una mención, una distinción entre lo que es el camino de Santiago, que se refiere al apóstol, uno de los apóstoles principales de Cristo, que se llamaba Jack, o también tenían una mención específica con relación al trueno. Y bueno, pues este es las peregrinaciones que se hacen más de tipo religioso, ahí en la Edad Media, ¿verdad? Hay toda una historia de esto que podéis leer, es un poco increíble, pero bueno, para tenerla de contraste. Pero también a ese nombre de Santiago se le ha añadido Compostela. Entonces es el camino de Santiago a Compostela. Y Compostela, como he puesto aquí, en la Vía Láctea, es el camino hacia las estrellas. Es un camino anterior al camino de la Edad Media, donde se dijo que Santiago estaba enterrado ahí. Pero mucho antes de eso ya existían estas peregrinaciones donde iban a ese campo de estrellas, ¿no? Vamos a ver más adelante de esto con relación a estas peregrinaciones anteriores a la cuestión religiosa. Bueno, esta es una casita que mi pareja y yo tenemos ahí en ese camino de Santiago, que hemos estado viviendo como 5 o 6 años, y atendíamos a los peregrinos, éramos hospitalarios, hospedábamos a los peregrinos y les dábamos desayuno y todo, ¿no? Y nos contaban sus anécdotas, sus historias. Estábamos ahí como a 180 kilómetros todavía antes de llegar a Santiago, cerca de Ponferrada. Este peregrino simpático que vemos que viene por aquí, los peregrinos bajaban, algunos se nos metían directamente a la casa y otros nos rodeaban, ¿no? Trae la concha. Hay dos costas emblemáticas de los peregrinos, es la concha, o sea, la vieira, que llaman en los gallegos, y también pues la calabaza que está unida ahí al bastón. Bueno, más 3 cosas, ¿no? La calabaza, el bastón y la vieira, ¿no? La concha. La concha está viniendo de Santiago y ya llegó a Finisterre, porque Finisterre es el mar. Entonces, cuando los peregrinos iban hasta Santiago y luego llegaban al mar, ahí es donde recogían las conchas en las costas de Galicia y las llevaban en su sombrero y les servía pues para tomar el agua de los ríos y beber, ¿no? Entonces, cuando llevaban la concha, quiere decir que ya estaban de regreso de su peregrinación. Esto es interesante tenerlo en cuenta porque la ida a un sitio nos daba esa fortaleza, que había distintas maneras de llegar a Santiago. Una era la religiosa, normalmente. La que hoy actualmente existe no hay tanta gente que lo haga por religión, algunos por deporte, otros por turismo, pero muchos lo hacen con un sentido profundo de encontrarse a sí mismos, ¿no? Entonces, en ese sentido profundo de encontrarse a sí mismos es cuando uno llega al destino, cuando llega a Finisterre, al fin de su propia tierra. O sea, has llegado al fin de tu propia tierra. Entonces, ¿con quién te encuentras? En la Cuesta de la Muerte. O sea, está también ahí la Costa de la Muerte, Finisterre, y mueres para renacer de nuevo y retornar otra vez a tu hogar con esa renovación, para que cuando llegues a tu tierra, a tu gente, a tu familia, vengas con una disposición distinta. Este es realmente el propósito de las peregrinaciones, cuando no son religiosas, cuando son iniciáticas. O sea, la iniciación de esa transformación de la muerte del ave fénix que renace de sus cenizas y trae una buena nueva. Esa buena nueva es él mismo. Se ha convertido en algo bueno.
Bien. Normalmente cuando, esto es un poquito más arriba de la casa, cuando llegaban los peregrinos, bajaban por esta parte, algunos se quedaban aquí en los albergues de peregrinos, en esta comarca que se llama la comarca del Bierzo, que la bautizaron los romanos, que quiere decir vergel, porque es una comarca pues realmente pues, muy rica en agricultura, también en manzanas, peras, frutas, etcétera, ¿no? Bueno, pues bajaban por aquí y nosotros pues tratábamos de darles ese ambiente, ¿no? Templario antes de llegar a Ponferrada, donde hay un castillo, el castillo de Ponferrada, y les acompañábamos en cierta recorrido. Y de paso, pues también les invitábamos si se querían quedar en nuestra casa, ¿no? Entonces, pues nos agradecían mucho y se quedaban muy sorprendidos porque por aquí pues bajaban alemanes, canadienses, peruanos, japoneses, de todas las nacionalidades, ¿no? Entonces, pues agradecían crear ambiente. También hay dentro de los caminos a Compostela, pues dibujado este, que es el camino francés, que es el que viene desde Europa, ¿verdad? Incluso desde Italia, decíamos desde Asís. Aquí en Ponferrada es donde estuvimos viviendo, Santiago, y aquí está eh, Finisterre, ¿no? Pero hay varios caminos. También hay un camino portugués que va por la costa y hay un camino que se llama el Camino de Levante, que viene de la costa levantina, o sea, del este, por donde sale el sol en la península ibérica. Viene de la zona de Cartagena, pasa por Murcia y pasa por San Martín de Valdeiglesias, siendo San Martín de Valdeiglesias el punto central de la peregrinación. Y aquí en San Martín de Valdeiglesias es donde tenemos precisamente un asan, el asan de San Martín de Valdeiglesias, que está justo en el medio o en el centro de la península ibérica. Y está en el centro de este camino, que curiosamente viene desde Murcia. Aquí es una curiosidad más. Tenemos otro asan, que es el asan de Alhama. Entonces, los que queráis hacer esta peregrinación, pasaréis por el asan de Alhama, de San Martín, y luego ahí a Santiago, ¿no? Tenemos otro asan más que estaría en línea, pero hacia abajo en las Islas Canarias, en Tenerife. El Camino de Santiago pues, se ha identificado en ocasiones con este juego de niños, que se llama el juego de la oca. El juego de la oca, donde se hace un recorrido en espiral hasta llegar a lo que es la gran oca. Entonces, la oca, los cisnes, los patos, los ánsares, está en toda la simbología de nuestras tradiciones, tanto la tradición, la tradición griega, ¿no? Como en la India. Y Hamsa, os mencionaba antes, Paramahamsa, el que sube al monte Kailas, se le otorga el título de gran cisne. Hamsa, de ahí deriva nuestra palabra en castellano, que es ganso, y la palabra ánsares, que son todas las palmípedes. Entonces, el simbolismo también aquí es interesante, ¿no? El símbolo del juego de la oca, cuyo objetivo es pasar distintas pruebas, ¿no? El que caía al pozo, el que en los puentes, bien, el laberinto donde estás perdido. Este es el castillo de Ponferrada, ¿no? Cuando pues, te podían meter en la cárcel porque había los dados, ¿no? El juego del azar, o sea, cómo el azar pues, interviene en este camino, que en realidad es el camino de la vida. Resumido, pues si lo hacemos en 33 días se puede hacer. Son como 800, 900 kilómetros, que en 33 días, a razón de unos 20 y tantos kilómetros diarios, se puede llegar a Finisterre, ¿no? Entonces, en esos 33 días, simbólico número, pues se da esa renovación al llegar a la Gran Oca, el juego de la Oca. Hemos hecho esta peregrinación como un asan itinerante en varias ocasiones desde el año 2019, con muchos amigos que lo hemos pasado muy bien. Este es el castillo que mencionaba antes, Roger, donde es el castillo de Cornatel, también le llaman el castillo de Ulver. En este farallón, ahí es un nido de águilas donde se contempla todo
valle del Bierzo, que está en la parte de abajo. Bueno, pues estas son las misiones que nos planteábamos en muchas ocasiones cuando hacíamos el camino, que lo vamos a seguir haciendo. Hay mucha gente que ahora lo hace así en grupos. Cuando empezamos nosotros, pues no había muchos grupos, pero ahora ya pues se han constituido empresas y bueno, se ha comercializado un poco. En nuestro caso, pues no es ese el sentido, ¿verdad? Esto es una credencial que te dan cuando inicias el camino, que se llama la compostelana, y conforme vas llegando a los distintos albergues, pues te lo van sellando como testimonio de que has hecho el camino, y luego al llegar a Santiago de Compostela, pues ahí te dan la compostelana, ¿no? Que religiosamente pues quiere decir que te has ganado una parcela en el cielo, ¿no? Entonces mucha gente en la Edad Media lo hacía por eso, porque les daba puntos para que San Pedro les abriera la puerta, ¿no? Bueno, es un símbolo religioso que también está interesante y respetable, ¿no? Estas son algunas de las encomiendas, que son, hay de todo, o sea, desde monasterios inmensos como este de Samos, monasterio tremendo, donde estuvimos durmiendo, hay fantasmas y de todo. y bueno, pues pasas por parajes idílicos, el castillo de Ponferrada, Rabanal del Camino, pues un albergue así tipo rústico, donde antes pues eran sitios pues para guardar las herramientas de los agricultores, ¿no? Este otro que es en Astorga, bueno, es una catedral tremenda, ¿no? Que tiene relación con Gaudí. Y bueno, pues estas son las casas típicas de la zona del Bierzo, que son de piedra, con balconadas, etcétera, ¿no? Este es el famoso castillo de los templarios de Ponferrada. Aquí habitaron, en estas torres habitaron los templarios, ¿no? Y ahí pues se hace una ceremonia que se llama la Noche Templaria, que se suele hacer en la primera luna del verano, donde la mitad del pueblo se visten de templarios y hacen una representación simbólica acompañada de música medieval, de fuegos artificiales, y en esa representación hacen como que si llevaran el Arca de la Alianza, que está aquí, y en este otro recipiente iluminado el Santo Grial. Entonces hacen esa representación de que guardan estos objetos muy apreciados por la Orden del Temple en el castillo de los Templarios, ¿no? Bueno, todos los mitos que hay dicen que el Santo Grial está aquí, pero bueno, también en Valencia, en Jaca, bueno, en muchos sitios, ¿no? Y realmente el Santo Grial, ¿dónde está? No está en ningún sitio específico, está en el corazón del propio ser humano. Y el Arca de la Alianza, ¿no? Pero lo interesante es de que se están reconvirtiendo estas fiestas, porque antiguamente en esta ciudad, que era un pueblo minero, pues de gente muy ruda, pues lo acostumbrado eran las corridas de toros, maltratar animales, y poco a poco pues esas fiestas van desapareciendo y aparecen festejos de este tipo donde tratan de rememorar pues cosas que nuestros antepasados hicieron en ese sitio y que les dan cierto prestigio. Incluso pues hay cantidad de turistas que llegan aquí en esa noche templaria pues a que los inicien simbólicamente de templarios, ¿no? Te viste de templario y hay uno ahí que te pone la espada y te inicia, ¿no? Bueno, es un acto simbólico, pero que los símbolos también se viven con respecto a lo que cada uno quiera interpretar de ellos. Yo he participado en varias ocasiones de esto y realmente me parece un acto sublime, o sea, porque depende cómo lo interpretes tú, o sea, yo me sentí muy conectado con lo que estábamos haciendo ahí, a pesar de que algunos a lo mejor pues era un festejo, ¿no? del pueblo. Pero yo creo que había mucha gente como yo, o sea, que también lo sentían profundamente. Dentro del castillo hay esta biblioteca donde hay unos facsímiles de libros muy antiguos, y en esta biblioteca se están guardando una gran cantidad de libros con relación a la Orden del Temple. Libros antiguos no hay muchos, pero todos los que se están editando, que ahora sí son muchos, porque es algo que está de moda, ¿no? La Orden del Temple, pues todos los que se editan, pues donan, o el castillo mismo los busca y los pone aquí, ¿no? Por aquí debe estar uno
el que publiqué yo, porque se lo di a Javier, que es el director del castillo, que es un buen amigo, ¿no? Bueno, el amanecer en el Bierzo es tremendo, es una imagen, una pintura, pero representa unos amaneceres preciosos que se ven desde la puerta del castillo. Eh, el castillo en sí, pues es interesante tener en cuenta esto, ¿no? Ahí el ayuntamiento pues ha hecho ahí con flores, un símbolo que es una tao. Entonces, esa tao es la tao del temple y es una tao que está en el propio castillo, que vamos a ver lo que significa a continuación. Pero me gusta reflexionar sobre esto, ¿no? El hábito y los lugares no hacen al monje. El monje dignifica el hábito y los espacios. O sea que este espacio, a pesar de que estuvo mucho tiempo en ruina, pues también habría fantasmas por ahí o lo que sea, ¿no? Y al ser un bien cultural que está reconocido por la UNESCO y los ponferradinos pues lo consideran su emblema principal, pues le han ido dando un carácter. Y entonces, pues ese espacio, que era un espacio en ruina, pues de pronto las personas han dignificado ese espacio, aunque sea solamente turísticamente, ¿no? Pero le han dado una cierta dignidad. Nosotros dignificamos los hábitos y el espacio. Por eso es importante que cuando llevamos un hábito determinado, tengamos un comportamiento que dignifique ese hábito, ¿no? Porque si no, otro que lo va a llevar y no lo dignifica, y cuando tú te lo pones, pues te van a equiparar con alguien que no es una persona honesta. Entonces estamos influyendo también bueno, en la interpretación. Si yo me he visto de templario y soy una persona deshonesta, cuando otro vaya de templario, pues también van a decir, este es lo mismo que el otro, ¿no? Porque hay esos prejuicios de considerar a todo el mundo igual, ¿no? Bien, fijaros en este símbolo, porque es esta cruz Tao que hemos visto aquí, que es esta misma. Entonces, esta cruz Tao es esta, y en la parte oculta hay la parte completa de la cruz Paté, de la Orden del Temple, ¿no? Simbolizando que hay una arriba y una abajo. O sea, hay una parte que es oculta, que está en negro, y hay una parte que es clara, que está en blanco. Entonces, ahí ya nos da una pista de que la Orden del Temple tenía una función externa, visible, que era proteger a los peregrinos, pero aparte de eso también tenía una misión no pública. ¿Esto por qué lo sabemos? Pues porque en realidad volvemos a repetir lo mismo en distintas órdenes iniciáticas. Y en nuestro caso, la orden de la Suprema Orden del Aquarius y la Red Cultural por la Fraternidad Humana, se da esta polaridad. O sea, hay una parte visible, cultural, que hacemos huertos, asan, cosas de este tipo, peregrinajes, pero aparte hay unas escuelas donde se forman esos iniciados que luego van a servir en la red cultural. Entonces, hay la importancia de que es como una semilla, ¿no? Como hemos estado en el huerto ahora, pues la semilla se pone ahí en un lugar en la tierra donde no es visible, pero esa semilla va a fructificar luego y va a dar frutos para los demás, para que todos nos alimentemos. Este símil también sirve para las órdenes iniciáticas, tanto del pasado, la Orden del Temple, como la que he mencionado, la Orden del Aquarius y la Red Cultural por la Fraternidad Humana. Aquí lo vemos específicamente, pero bueno, está un poquito lejos, pero hay justo en la puerta de entrada, grabado en piedra, labrado hacia adentro, ¿no? Hendido sobre la piedra, se encuentra esto. Aquí está amplificado. Y entonces ahí tenemos esa cruz. Esta es la cruz Paté que os mencionaba anteriormente, que los templarios la solían llevar en sus capas. De aquí lo que yo llevo es la cruz de las 8 beatitudes, también veremos eso más adelante. Y cuando ocultamos esta parte de arriba, pues nos queda la cruz Tao. Entonces aquí nos da una seña, nos está guiñando un ojo, ¿no? Nos está diciendo, en este lugar hubo una parte oculta, no visible. Y esa parte oculta era precisamente donde se formaban
donde se iniciaban a los templarios, porque la iniciación templaria no era pública, no se hacía al exterior, se hacía con los caballeros y los maestres de la orden y se hacía dentro de un recinto concreto, como también ocurre hoy en día dentro de la Orden del Temple. Hay recintos específicos donde se inician a los miembros de la orden. El maestre de la Ferrier, que lo mencioné al principio, a ver, aquí está, también le gustaba, era dibujante, le gustaba, pues tiene un libro que se llama El arte en la nueva era, donde muestra muchos de sus dibujos, de sus diseños, de sus pinturas. Y una de las pinturas más llamativas es esta. Está pintando al último gran maestre de la Orden del Temple, Jacques de Molay. Este maestre murió, pues, bueno, lo mataron, lo asesinaron. Bueno, fue el último maestre que por orden de Felipe el Hermoso, rey de Francia en aquella época, y pues con el consentimiento de algún modo del papa de la época, que era amigo suyo, ¿no? Bueno, eso no me voy a extender en ello porque lo tenéis en los libros de historia, porque sucedió esta aniquilación de la Orden del Temple y quemaron vivo al último gran maestre como si fuera un gran hereje, cuando en realidad fue el gran protector de la cristiandad. Y los grandes maestres, los maestres eran los que representaban principalmente esa parte profunda del temple, ¿no? Entonces el maestre de la Ferrier lo está dibujando. Entonces cuando tú dibujas a otra persona, de algún modo estás absorbiendo algo de esa persona. O sea, te estás imbuyendo en el personaje. Estás siendo parte de aquello que estás haciendo. O sea, el espejo y tú se unen. Hay una fusión de algo externo con algo interno. Esto los yogis lo estudian en profundidad cuando hablan de los mandalas. Hay un mandala que está fuera, pero es un mandala que te hace vibrar por dentro, y el mandala, a través de la meditación, el que medita en el mandala y el que medita son uno. O sea, el objeto de la meditación y el que medita se fusionan, se hacen una unidad. Este es un ejercicio práctico muy recomendable. Meditar en mandalas, ya sea ya hechos o, como aquí hace el maestro de la Ferrier, a través de dibujarlos nosotros mismos, ¿no? Hay una distinción interesante entre lo que es el pensamiento religioso y el pensamiento iniciático. El pensamiento religioso, pues, está fundamentado más en esta estructura piramidal, ¿no? Jerárquica, donde se desarrolla mucho el aspecto egocéntrico, ¿no? Donde todos quieren llegar a ser el Papa, ¿no? Y todo eso crea un gran conflicto, ¿no? De lucha de poderes, ¿no? Hay que transitar, porque es aquí donde hemos vivido, en este pensamiento religioso, hay que transitar al pensamiento iniciático, donde, como estamos viendo actualmente, hay, a través de los medios informáticos, pues hablamos de las redes, ¿no? Las redes que están conectadas como redes neuronales unas con otras, donde cada nodo es importante, pero al mismo tiempo todos juntos configuran un pancentrismo. O sea, pancentrismo quiere decir no egocentrismo, pan quiere decir todo, viene del griego, todo es un centro. O sea, cada nodo de la red es un centro en sí mismo, pero no es un centro único, es un centro compartido, ¿no? Entonces, todo espacio, a su vez, es continente y contenido. Lo vemos en esta imagen preciosa ahí de las muñecas rusas. Todas las horas son al mismo tiempo. Entonces, todo eso va con el pensamiento iniciático. Los usos horarios ahora mismo están siendo todos a la vez. Aunque estamos en México o estamos en Europa, pues allí es una hora y aquí es otra, pero todas son al mismo tiempo. Si nos vamos a una perspectiva superior y no nos quedamos limitados a una zona geográfica. Entonces, el maestro de la Ferrier lo que hace con todos sus escritos es que dejemos de identificarnos con una cultura, con una zona geográfica. Yo soy español, el otro es americano,
el otro me conquistó, los árabes nos conquistaron, y todavía rememorar aquellas cosas de una época oscura donde teníamos una mente muy limitada. Afortunadamente estamos yendo hacia la Luna y explorando el espacio y vemos el globo terráqueo como una sola nación, como una sola identidad. O sea, esto nos va haciendo cambiar la percepción de nuestro propio mundo al salir de nuestras limitadas zonas, ¿no?, de confort, de limitadas zonas de pensamiento, no solamente geográficas, porque es también de pensamiento. Bueno, esto es un maestro de la Ferrier, pues es uno de los que comienzan, aparte de otros anteriormente a él, pero le da un gran significado a una nueva era, la era del Aquarius, a partir del año 1948, que es interesante que astronómicamente la estudiemos y que corresponde a este movimiento que se llama de precesión de los equinoccios, que tarda 25.920 años en girar una vuelta completa y nos hace entrar desde la Tierra a ver el Sol, desde la constelación de Piscis a la constelación de Aquarius, de la constelación de las sombras, que es Piscis, a la constelación de la luz, que es Aquarius. Entonces, es interesante tener en cuenta eso. Aquí hay una gráfica para estudiar esto detenidamente, cómo sucede, las constelaciones fijas y cómo las estaciones se van siguiendo. Bien. Esto es para hacer un curso específicamente de astronomía y astrología. Perdonad un momentito. Oye, ¿podéis bajar un poquito la voz? Porque sí se está bien. Estamos en un ASAN y hay más gente, entonces me estaban distrayendo un poquito. Bueno. Lo interesante de todo esto, de Piscis y Acuarios, es que tengamos en cuenta estas dos últimas. O sea, estamos transitando de esta época de Piscis, donde su parte opuesta a Piscis es Virgo, y estamos hablando del sentido religioso de Piscis y el sentido minucioso de Virgo. O sea, estos 2000 años anteriores se caracterizaron por la fe y el asceticismo, o sea, los ascetas, ¿no? La Virgen, o sea, bueno, el celibato, ¿no?, y todo eso, ¿no? Entonces, estamos en la era de Acuarios, estamos transitando ahora desde Acuarios Leo, su contraparte, y aquí tenemos la ciencia y la conciencia de Acuarios, lo científico y lo creativo que corresponde también con el Leo. Entonces, es interesante tener en cuenta cómo el espíritu de la Orden del Temple en una época tuvo estas características y en esta se trata de revitalizar con otro sentido. Europa fue el continente dominante en la era de Piscis y el agua, el medio de las conquistas, y en la era de Acuarios, América, el continente que tiene que dar a luz como un nuevo salto creativo en la conciencia. Sabemos que América pues, está pasando por situaciones a veces conflictivas, pero es el adolescente que está explorando nuevos caminos y el futuro pues seguramente será en América. El futuro, bueno, es en todo el planeta, ¿no? Pero como que América pues es el referente, ¿no?, que puede dar un salto cuantitativo en la conciencia acuariana y de Leo. Esperemos que sea así, que las cosas no son porque se digan, sino porque las personas nos ponemos a la faena para realizarlas. Bueno, ese es el tránsito ahí. Bien. Bien, aquí hay una lista larga pues, de las características de Piscis y de las características de Acuarios. Eso lo podéis ver luego en detalle. Ahora no me voy a parar tampoco. Por ejemplo, pues pongo este ejemplo de arriba nada más. La educación era a través de la presión en Piscis y en Acuarios tiene que ser a través de la inspiración. La moral en Piscis y la ética en Acuarios, el deísmo en Piscis y el humanismo en Acuarios. Y así pues toda la lista larga
que vemos un contraste tremendo, ¿no? Desde el creer al saber, desde el temor al criterio, de la hipocresía a la claridad. Aquarius nos trae cosas interesantes, cambios de paradigmas. Todos estos movimientos que estamos viendo, ya sean la Orden del Temple, los sufis, los taoístas, todos están encajados dentro de lo que podríamos llamar la sagrada tradición iniciática, donde es una y al mismo tiempo es diversa. Esa sagrada tradición iniciática es en Oriente, por ejemplo, el taoísmo; en Occidente pues, estamos viendo la Orden del Temple, y en América, pues algunas culturas como fueron los toltecas, los olmecas. Este es un sol que se llama el sol mixteco, que es todo un simbolismo muy parecido a este otro. Aquí hay un simbolismo precioso también a estudiar. En fin, que la iniciativa del ser humano en todos los lugares del globo terráqueo siempre ha sido encontrar la respuesta fundamental. ¿Quién soy yo, no? ¿Me muero? ¿Sigo o no sigo? ¿Qué pasa, no? Cuando adquirimos la primera conciencia de la individualidad, nos hicimos esa pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que me rodea? Pues esos primeros que se preguntaron algo trataron de descifrar lo sagrado, lo secreto de ellos mismos, y crearon una tradición, crearon un acúmulo de experiencias humanas, y esa tradición la fueron transmitiendo porque siempre hubo iniciados que renovaron esa tradición. O sea, no se quedaron repitiendo lo mismo de sus antepasados, sino que trataron de mejorarla con la iniciativa para mejorar la tradición. Entonces, en ese punto estamos hoy en día. La Orden del Temple tiene que resucitar de nuevas maneras, no por llevar un ropaje, ¿no? Sino estamos estudiando lo que ellos nos dejaron para mejorarlo en nuestro momento actual. ¿De dónde vienen pues estas tradiciones, no? Bueno, hay muchas ideas. Esta es una más y cada quien puede hacer caso de la que le apetezca más. Hablábamos antes, al principio, de que aquí está la península ibérica, Francia, Portugal. De las peregrinaciones llegaban desde aquí, de toda Europa, recorrían esto y llegaban a Galicia. Aquí hay un mapa pues, muy antiguo. Quién sabe si las cosas fueron así, pero bueno, es muy significativo, donde se dibuja la Atlántida. Aquí en rayas blancas está como es actualmente, y aquí como sería antes del hundimiento de la Atlántida, la cual menciona Platón, ¿no? Aquí estaría el estrecho de Gibraltar, por aquí, las columnas de Hércules, y África, lo que es el Sáhara, pues estaría inundado por agua, ¿no? Bueno, el caso es que se hunde la Atlántida y se reconfiguran todos los continentes, ¿no? Entonces los atlantes, si tú te hundes con todo, pues esta es la historia de Noé, ¿no? Que nos han contado, donde hay un solo que se libra del gran diluvio. Quién sabe si estuvo esto en relación con el hundimiento de la Atlántida, pero es curioso que no hay un Noé, sino hay muchos atlantes, hay mucha gente que consigue pues, crear barquitas. Unos se van hacia América y otros se van hacia Europa y otros se van hacia África. Entonces, algunos de los que consiguieron salvar su vida llegaron a estas zonas. O sea que no hay un solo Finisterre aquí en Galicia. Hay un Finisterre en Francia, hay un Finisterre en Gran Bretaña y hay un Finisterre en Irlanda, por aquí. Entonces hay varios Finisterres. Y hay muchas leyendas que hablan, sobre todo en Irlanda, esta que menciona aquí, ¿no? En Irlanda, la batalla de Mac Turet, donde hay un texto antiguo que se ha ido transmitiendo. Es una epopeya celta, que hubo un gran diluvio y que vinieron una serie de personajes y que trajeron tradiciones o culturas desconocidas para los habitantes que había aquí en esta zona. O sea, los habitantes en Europa, en general, pues estaban en la edad de piedra, se vestían con pieles y eran recolectores principalmente, ¿no? Entonces, hay una cultura más avanzada, como ha ocurrido siempre hay culturas más avanzadas que otras, donde desembarcan en esta zona. Y al desembarcar, ellos traen la agricultura, la ganadería, la metalurgia, las técnicas de construcción que no existen en Europa. O sea, no es algo que se desarrolla
en un momento dado, sino algo que otros traen y los demás lo van aprendiendo. Entonces, los peregrinajes tienen sentido, las peregrinaciones, antes de Santiago, cuando si hablábamos de Compostela, porque había escuelas de oficios donde las personas venían a aprender ahí, o ahí, o ahí, o ahí. Venían a aprender oficios. Pero los oficios no solamente se enseñaba la técnica del oficio, porque estas personas que tenían cierto avance sabían que el que tiene un oficio y no es ético con el oficio y engaña a sus clientes, pues está destinado al fracaso. Entonces, todo oficio en aquella época iba ligado a una enseñanza ética de comportamiento con los usuarios de tu oficio. Hoy en día, pues eso se ha perdido un poco, porque la ética es conseguir dinero y si engaño al que me compra, pues está bien, porque mi ética es beneficiarme yo, ¿no? Pero eso a la larga, si funcionas así en una empresa, tu empresa se irá a la ruina, porque al final podrás engañar durante un tiempo, pero no siempre, ¿no? Entonces, la ética es importante en cualquier profesión u oficio, ¿no? Entonces, enseñaban eso, enseñaban también ética. Entonces, ahí es el principio de las escuelas, no solamente de oficios, como eran los constructores de catedrales, que junto con la construcción también enseñaban a construirse a sí mismos. O sea, es el principio de los albañiles, de los que luego se denominaron en francés maçon, que quiere decir albañil, ¿no? Los constructores de catedrales, ¿no? El gremio de la construcción de la Edad Media, ¿no? Entonces, los gremios de oficios tenían esa función interesante. Hay, curiosamente, un pueblo en Galicia que se llama Noia. Y los que habitan ahí dicen, claro, se llama Noia porque Noia pues era la nieta de Noé y es que aquí vinieron, ¿no? Los gallegos pues son muy así, ¿no? En ese sentido, pues adjudicarse cosas, quién sabe, a lo mejor sí tienen razón, ¿no? Bien, dentro de estos personajes que arribaron y se fundieron luego con los que ya estaban habitando aquí, se consideraron como dioses a veces o como sabios, ¿no? Entonces, en la cultura celta, los sabios eran los druidas, y aquí tenemos un druida. Y ha quedado en los mitos, por ejemplo, el mago Merlín. El mago Merlín, el rey Arturo. El mago Merlín representa a ese druida que hace ese tránsito entre las tradiciones, pues podríamos decir atlantes, y la tradición cristiana, que está llegando a esta zona de Inglaterra, de la Gran Bretaña y de Irlanda, ¿no? Entonces es un mago, el mago Merlín, que sabe de qué sabe, que es un mago. No es un prestidigitador. Un mago es el que sabe de plantas, sabe curar a otras personas, sabe de justicia, sabe impartir justicia, porque él es justo, sabe hacer pues brebajes, como este cuento para niños, ¿no? Donde se panoramis, que es interesante el nombre también, pan, aparece aquí otra vez la palabra pan, panoramis, el que tiene el panorama más amplio, asteris, obelis, ¿no? El druida pues cortando con una hoz de oro pues la planta sagrada de los druidas que crecían en los robles, en las encinas, ¿no? El muérdago. Y también había druidesas y había bardos. Los bardos es el origen luego de los trovadores y de los juglares. O sea, los bardos eran los que transmitían la tradición. También eran druidas, pero con una función específica. El druida es el que hacía los rituales en los brebajes, pero el bardo es el que transmitía la tradición a los niños a través de la música, hay un arpa ahí, a través de la poesía, a través de la narrativa, transmitía las antiguas tradiciones. Era un cuentacuentos de aquella época, ¿no? Aquellos monjes, estos monjes, también se les denominó monjes culdeos. Los monjes culdeos, sobre todo en Irlanda, fueron los que hicieron el tránsito entre la tradición druida y el cristianismo. Y son los que, de algún modo, crearon los monasterios, hicieron las órdenes monacales. ¿Por qué? Pues porque tenían esa nostalgia de volver a los bosques, que es donde iban los druidas, no tenían templos, el templo de ellos era la naturaleza,
Entonces, en la religión cristiana, pues, o católica, pues la gente era la iglesia, era el pueblo, el sacerdote, pero empiezan a aparecer esto, ¿no? Los monasterios, que siguen una dirección un poco diferente de la iglesia, de la curía romana, ¿no? Tienen sus propias reglas, tienen su monacato y se dedican también al estudio de la química, que en aquella época pues era la alquimia, y se dedican al estudio de las plantas y todo eso, ¿no? Un poco a la sombra del catolicismo rancio con su Inquisición, que trataba de algún modo de erradicar esas prácticas. Pero ellos sabían cómo, a través de la traducción que hacían de los textos del árabe, que a su vez habían traducido del griego, e incluso pues de la traducción de la Biblia, ¿no? Pues estos monjes actuaban con un propósito que no solamente era la fe, sino también el conocimiento, la sabiduría. Y entre esos monjes, pues destaca un monje interesante que es este San Bernardo de Claraval. Esta estatua está aquí, en este monasterio, el monasterio de Santa María de Valdeiglesias, que es un monasterio cisterciense. Él fue el que reformó la orden del Cister, y la orden del Cister, de algún modo, es la que promovió la formación de la orden del Temple. De hecho, San Bernardo de Claraval, junto con otros familiares de la zona de Borgoña, pues comenzaron a fraguar la idea de crear una milicia que fuera a Jerusalén para encontrar cierta sabiduría en el templo de Salomón. Y expusieron como excusa pues proteger a los peregrinos. Pero eso fue una excusa, más bien, porque tenían un propósito diferente. Entonces estos monjes culdeos que propiciaban la sabiduría sabían que en Jerusalén había algo que descubrir y enrumbaron su esfuerzo por ir hasta allá. Entonces, los monasterios cistercienses, cuando vengáis a San Martín de Valdeiglesias, pues vamos a hacer una excursión a este, eran donde primero se formaban como monjes en las 7 artes liberales, ¿no? La geometría, la música, la álgebra, bueno, las 7 artes liberales, ¿no? Y luego se formaban también como guerreros. Incluso dentro de los monasterios, a veces les enseñaban el arte marcial con la espada, ¿no? Eso es la Edad Media, es una edad oscura, donde hay mucha ignorancia, es campesinos, ¿no? Hay promesas de salvación al más allá, en el año 1000 que se iba a acabar el mundo, ¿no? Y es donde aparecen las órdenes de caballería, los templarios entre ellos. Pero dentro de este aspecto un poco fanático, religioso, de lucha por creencias, pues como decía antes, está el conocimiento de los monasterios, donde son lugares de paz. Teníamos un monasterio justo aquí enfrente de Lhasa, que es era de los monjes jerónimos, que cuando vamos ahí en excursión, pues todavía cuando llegues ahí sientes una paz profunda. Está deshabitado, está medio en ruinas, entonces se ha conservado ese ambiente monacal, de estudio, de meditación, de contemplación, de ora et labora, que era la divisa de los cistercienses, ¿no? Y también dentro de este ambiente está lo que las aventuras caballerescas, donde aparece el amor cortés, ¿no? Donde el caballero tiene su dama y se inspira en la dama, ¿no? Que nos conecta un poco esto con otras culturas como es el Tantra en la India, ¿no? Bueno, el fin del mundo estaba cerca y por ahí promovían eso pues para que te introdujeras pues en la religión, ¿no? Porque si no, te ibas a ir al infierno, iba a caer un cometa o algo así. Y esto se ha utilizado incluso ahora, en nuestra época, ¿no? En el año 1982, también muchos grupos decían que se iba a acabar el mundo y que si te ibas con ellos te salvabas, ¿no? Luego también en el 92 iba a acabar, el cometa Halley iba a caer, en el 86, en fin, en el año 2000 también algunos andaban con esa historia. Y bueno, es el método que utilizan algunos para, a través del miedo, captar gente, ¿no? En vez de liberarlos, pues el miedo los esclaviza. Bien, estos monjes culdeos, como mencionaba al principio, ¿os acordáis de San Patricio, San Columbano y San Borondón?
pues son esos monjes que, estando en Irlanda, pues se extendieron por todo el mundo, llegaron, por ejemplo, aquí a la península ibérica. Esta es la zona del Bierzo, que os mencionaba antes, donde está el castillo de Ponferrada. Y aquí, pues en la Tebaida berciana, se llama así, hay un valle que es el Valle del Silencio, donde muchos monjes como estos, descendientes de algún modo de la tradición de los irlandeses, se refugiaban por ahí en los montes del León y se metían en cuevas, y cuando la gente pues los veía que eran personas sabias, que curaban a otros y tal, pues se les juntaban más. Y entonces construían un cenobio. Ya no era monasterio, porque mono quiere decir uno, monje, mono, uno solo, que estaba por ahí en una gruta, como era el caso de San Fructuoso y San Genadio, ¿no?, en esta zona, y se juntaban más y construían pues un cenobio, ¿no? Ya no era un monasterio. Este es muy interesante, prisciliano, tiene relación con el Camino de Santiago. A ver si lo vemos más adelante, si nos da tiempo. Hay 4 iniciaciones, esto lo voy a hacer rápido, y dentro de esas 4 iniciaciones, que son de tipo física, de tipo simbólica, de tipo de conocimiento, es la iniciación mística, que es la iniciación templaria. O sea, los templarios están dentro de estas 4 tradiciones como iniciaciones místicas, y hay las iniciaciones ascéticas en la era de Aries y las místicas más en la era de Piscis. Bien, San Bernardo de Claraval, los mencioné aquí antes, que fue el que fundó, de algún modo promovió la Orden del Temple. Antes de él llegó a Jerusalén en la primera cruzada, Godofredo de Bouillon, y pues creó el campo propicio para que luego llegaran los templarios, ¿no? Este es Godofredo de Bouillon, que lo representan curiosamente también, con un cisne. Y este es el emblema de Jerusalén. Los grandes maestres llevaban esta cruz que se llama la Cruz de Jerusalén, que ejemplifica la búsqueda del equilibrio de los 4 puntos, y cada uno de los 4 puntos equilibrados en sí mismos. O sea, físico, emocional, mental y espiritual, también equilibrarlos. La cruz representa eso. Godofredo de Bouillon, pues se le menciona como uno de los 9 caballeros de la fama, junto con Carlomagno, el rey Arturo. O sea, es un personaje mítico que lleva ahí un cisne, ¿no?, en la parte de arriba, y que, bueno, no lo suelo mencionar, pero mi bisabuela se llamaba también de la Bouillon, que es un nombre francés, un apellido francés que quiere decir borbotón, ¿no?, emanación o algo así, ¿no? Bueno, hay un linaje que se va transmitiendo desde Egipto, que también pudo ser un lugar donde arribaron aquellos atlantes, de Egipto a Moisés. Moisés era un faraón egipcio, donde sus conocimientos los adquirió. De ahí a Salomón. Salomón crea el arca, Moisés crea el arca de la alianza, y Salomón crea el templo, donde se va a habitar el arca de la alianza, con este símbolo de la estrella de 6 puntas. En Jerusalén hay un grupo iniciático que son los esenios, que provienen, bueno, ahora recientemente se han encontrado escritos esenios en el Qumrán, y entre los esenios, el superior de la orden de los esenios era Juan Bautista, y Juan Bautista bautiza al Cristo. O sea que el Cristo proviene de esta tradición iniciática que se remonta hasta allá. De hecho, también Cristo pues viaja a Egipto en un momento dado, ¿no? En fin, estamos hablando de un sincretismo de la Orden del Temple. Esta es la cruz ansata de Egipto, y esta es la cruz de brazos iguales o celta, que se pone encima de la cruz Tau. Mencionaba antes que la cruz Tau es un emblema templario, y la cruz de brazos iguales también es un emblema templario. Entonces, al superponer una encima de la otra, ¿qué nos está diciendo el símbolo? Esta es la cruz patriarcal, es una cruz, la primera que utilizaron los templarios en Jerusalén, y que la podemos ver en Caravaca de la Cruz,
que donde también estuvieron los templarios. Caravaca de la Cruz, cerca de Murcia también, por donde pasa también el camino de Levante, que os mencioné al principio. Entonces, la Cruz de Caravaca está fundamentada en la Cruz de Brazos Iguales y en la Cruz Tao. Entonces, ¿qué nos está diciendo este símbolo cuando lo llevan los templarios? La tradición que viene de Egipto, la Cruz Tao, está formando parte de nuestra propia tradición y además estamos superponiendo la tradición druídica. Bueno, esa es una interpretación que hago, quién sabe. Esta es la cruz de Caravaca. Cuando vayáis a Caravaca, mi abuela me la dejó de herencia, que tenía una ella muy antigua. Y aquí tenemos otras cruces que utilizaron también los templarios, como la cruz paté, que es la de los protectores de los caminos. Paté viene de la palabra pato, y también decimos patear los caminos, o sea, eran los que protegían a los que pateaban los caminos, o sea, los peregrinos. O más bien, cuando iban a Jerusalén eran los palmeros, porque se cubrían con una palma. Cuando iban a Santiago de Compostela, le llamaban peregrinos. Pere quiere decir periplo, grim en inglés quiere decir verde. El que peripla por el verde, por las zonas, los bosques verdes de Galicia, ¿no? Entonces vemos que no es lo mismo un peregrino que un romero, que es el que iba a Roma, o que el que iba a Jerusalén, que era palmero, ¿no? Aquí hemos visto la cruz Tao anteriormente, la cruz patriarcal y la cruz de Jerusalén. Los templarios tuvieron conexiones interesantes con ciertas corrientes también iniciáticas del Islam. Por ejemplo, pues con los sufis. Y tenemos a Rumi, Arabi, que eran grandes iniciados, que han dejado escritos preciosos de la tradición islámica o sufi. Y también estaban los asesín, que tienen la fama de asesinos, ¿no? Pero habría que ver si era eso o es propaganda negativa, ¿no? Y los derviches, que parten de esta tradición sufi, ¿no? Los derviches, los que danzan. Estamos en el Camino de Santiago. Los caballeros de Cristo se llamaron así, este era el nombre original de ellos, pobres compañeros de Cristo y del templo del rey Salomón. O sea, traían la tradición crística y trataron de recuperar la tradición salomónica. Tenían una misión pública, como ya hemos visto antes, proteger a los peregrinos, y una misión interna, que era guardar el camino a Jerusalén, guardar el camino a Jerusalén. La ciudad santa es esta, no hay una ciudad santa fuera. Esta es la ciudad santa. El camino, esto lo entienden los yogis, los chakras, Muladhara chakra hasta el chakra de los 1000 pétalos. O sea, guardar la tradición o guardar los conocimientos para elevar Kundalini y alcanzar la iluminación según los yogis. Con distintas palabras es lo mismo. Guardar el camino a la ciudad santa, Jerusalén. Esta es una de las iglesias que está a lo largo del camino, que es la iglesia de Torres del Río, que está en Navarra. Esta iglesia es todo un emblema porque está construida con 3 elementos y en la parte de arriba, el cuarto elemento es una reproducción de la parte de abajo. Hay también 3 elementos. Esto es una escalera de caracol para subir ahí. Y a esto se le llamaba la linterna de los muertos. Linterna de muertos. Fijaros en las palabras, ¿eh? Luz y muerte. O sea, morir para renacer. O sea, aquí es donde se hacían iniciaciones, donde el templario moría a un estado y renacía a otro. La linterna de los muertos. Y cuando estaba ahí 7 días y 7 noches recluido, guardando sus armas, como se hizo después también en otras órdenes, y al tercer día lo bajaban de nuevo por la escalera y le hacían la iniciación dentro de este templo. Sí. Bueno, esto es el camino de los yogis que estaba hablando antes de la búsqueda de la ciudad sagrada, la ciudad de Jerusalén. Sí, gracias. ¿Cómo es actualmente la orden del Temple? Esto es Ponferrada, que os mencioné antes, que ahí está patio de armas, y esto es la gran cantidad de gente que llega ahí a iniciarse como templario.
Aquí están los maestres templarios y en filas pues los van iniciando, ¿no? Por aquí arriba hay otros y es un festejo interesante, muy simbólico, no tiene profundidad en sí, no son auténticos templarios, es un festejo turístico que promueve el ayuntamiento, pero bueno, como os decía, es algo interesante, bonito de presenciar. Hay otros templarios que están tratando de acercarse a la Iglesia Católica. Y curiosamente la Iglesia Católica fue la que los extinguió, les quitó la patente para poder seguir existiendo y de algún modo hizo oídos sordos, o no los protegió, sino que permitió que el rey Felipe el Hermoso pues los extinguiera completamente, ¿no? Y ahora, curiosamente, pues hay algunos que se acercan a las iglesias pues para reforzar ese vínculo y decir, nosotros somos los auténticos herederos de los templarios porque obedecemos al Papa y en aquella época se supone que los templarios solamente obedecían al Papa, a nadie más. Eso les granjeó enemistades porque pues, los obispos no podían cobrarles impuestos, ¿no? Aquí hay un personaje interesante que se llama Tomás, que está unos kilómetros más arriba, donde está la casa que os mostré al principio, que es un templario de estos aguerridos, o sea, guerrero como él solo. Llegó ahí a un sitio, en la parte más alta del Camino de Santiago, donde está la Cruz del Ferro, nieva y hace frío, y llegó hace ahí como, no sé, 40 años para que nadie hacía el camino, y atendía a los pocos peregrinos que pasaban por ahí, pues se podían morir de frío. En esa época no había albergues, no había nada, y entonces él fue de los primeros que se dedicó como una seta a proteger a la gente que llegaba. Entonces se ha hecho famoso porque fue de los primeros, ¿no? Entonces la gente va a verlo, aunque sigue todavía que hay una medio cueva ahí, donde la gente se queda, ¿no? Hay otros como estos, sobre todo en Tomar, en Portugal, donde han considerado, bueno, los templarios en su época cuando fueron perseguidos, pues por ejemplo en Portugal, pues el rey de Portugal los protegió y se ampararon mucho en la corona portuguesa, ¿no? Entonces han seguido existiendo, pero ya no perdieron su contacto inicial y pues al ligarse con los reyes, pues ¿en qué se han convertido? Pues en templarios de abolengo, o sea, templarios de ponerse insignias, ponerse sellos, ponerse adornos, cuando los templarios lo primero que detestaban es adornar su cuerpo, ¿no? Eran ascetas principalmente, pero ellos, pues bueno, se divierten así, o sea, creyéndose auténticos templarios en sus rituales y ceremonias, ¿no? Incluso hoy en día, pues hay algunos fanáticos racistas que se dicen que son templarios, ¿no? Que dicen que hay que ir otra vez pues al mundo árabe y aniquilarlos a todos porque son la perdición, ¿no? La auténtica religión es el catolicismo y el islam, pues hay que combatirlo. Eso se da lo mismo en el islam, también hay fanáticos religiosos que dicen lo mismo, que hay que acabar con los cristianos, ¿no? En fin, hay de todo un poco, ¿no? En ese todo un poco, pues lo que os mencioné al principio, está el maestro de la Ferrier, que trata de recuperar este espíritu templario, ¿no? Y nos deja a nosotros ese legado. No sé si seremos capaces de hacerlo, pero bueno, lo vamos a intentar. Para eso necesitamos la ayuda de muchas mentes lúcidas y exentas de fanatismos. Si tú eres así, pues adelante, ahí nos ponemos de acuerdo como voluntarios dentro de esta obra que llamamos la Red Cultural por la Fraternidad Humana. Este es el libro que lo podéis encontrar en Amazon, donde hago una novela histórica, donde muchas de las cosas que he mencionado aquí las hago a través de un personaje, tratando de hacer un libro pues, que sea leíble y no así tan denso como lo que os estoy metiendo ahora. Y también hay un articulito ahí que en la revista Coplanet, que edita la red GFU, que en la última edición pues aparece un pequeño artículo, que también lo podéis leer porque es gratuita esta revista, la podéis descargar de internet, ponéis Coplanet en red GFU y la veréis por ahí en la página web de la red GFU. Podéis leer ese pequeño artículo. Y esto.
Bueno, es mucho más largo, pero ese mismo vídeo lo podéis también ver. Si queréis aprender esgrima templaria, pues yo con mucho gusto os ofrezco lo que yo he aprendido de este tema. Es un ejercicio físico interesante. Es un arte marcial donde el guerrero no trata de vencer a otros, sino vencer sus propias limitaciones. Ese es el propósito de un arte marcial, es el propósito del templario, vencer sus propias limitaciones. ¿Para qué? Pues para ofrecer un servicio a través, como veíamos al principio, de desarrollar el valor y la lealtad, perder el miedo y ser leal consigo mismo. Y hasta aquí. Si queréis aprender esto, ya digo, en el canal de YouTube ponéis mi nombre y apellido, José Luis Hernández, y ahí está entero si queréis aprender. Por mí nada más, y si hay algo que queréis compartir, preguntar, añadir, comentar, pues con mucho gusto dejamos de compartir la pantalla y conversamos. Muy bien, muy interesante, como siempre, Luis. Eh, Mientras estabas hablando, pues aparecieron algunas preguntas y María Miguel dice, ¿cuál es la época del año más propicia para hacer el Camino de Santiago? Bueno, la época propicia es la época mejor para ti. Siempre es bueno. Hay gente que lo hace en invierno, es más problemático porque hay menos albergues abiertos. Lo hace individual, lo puedes hacer en grupo. Y el clima mejor pues suele ser en la primavera y en el otoño. En el verano no es muy recomendable porque hay mucha gente, sobre todo en la parte última del camino. Entonces, pues, bueno, eso es. Sí. Y también pregunta, ¿cuáles son los elementos indispensables que se debe llevar en este viaje? Lo que se debe llevar al camino. Sí. Cuantas menos cosas, mejor. De hecho, hay gente que lleva muchas cosas y luego las va regalando por ahí. Entonces, es un camino de desprendimiento. O sea, de poder vivir con lo menos posible, de aprender a darte cuenta que puedes sobrevivir con muy pocas cosas. O sea, algo de agua que la encuentras en las fuentes del camino, un poco de comida y un techo para dormir. El resto sobra. Entonces, ese es uno de los retos que tenemos en esta sociedad de consumo, de aprender que nos sobran muchas cosas. Mm. Pues no sé si alguien más tiene alguna inquietud, una pregunta. Incluso puede usar el micrófono para preguntar. Somos pocos. Bueno, somos 27. Norberto, adelante. Sí, hola, Luis. ¿Me podrías hablar un poco sobre los benedictinos? ¿Un poco de qué? ¿Que no te he oído? Los benedictinos. Ah, bueno, los benedictinos, San Benito, la regla de San Benito es de las primeras de las reglas monásticas. Y la orden de los cistercienses son de algún modo a través de los clunicenses, o sea, son benedictinos, luego clunicenses y cistercienses. Todos estos, Roger a lo mejor los conoce mejor que yo porque es un paisano suyo de por ahí de la zona de donde es él, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba con los monasterios? Pues que al principio eran muy ascéticos, buscaban a Dios y todo eso, ¿no? Pero luego se hacían famosos y ¿qué hacían? Pues metían ahí a los hijos de los condes, de los reyes y se aportaba mucho dinero. Y entonces, pues al final, pues también se desviaban de su camino. Eso ocurrió con la Orden de San Benito, los monjes negros, refundaron luego la Orden del Cluny, que también luego se hizo famosa. Y luego llegó San Benito y dijo, bueno, llegó San Bernardo de Claraval y reformó la orden bueno, la que he dicho antes. Bueno, el caso es que luego el Cister, pues también fue una reforma donde
Bernardo de Claraval retorna de nuevo a los monjes al ora et labora, ¿no? Entonces hay esa conexión. Y San Benito seguramente fue un monje templario, un monje, se me va la onda, un monje culdeo. O sea, ese fue en el siglo IV después de Cristo, tenía conexión con nuestro San Patricio, con todos estos monjes irlandeses, y también el que mencioné antes, Prisciliano, que es el que se dice que está enterrado, siglo IV después de Cristo, el que realmente está enterrado en Santiago de Compostela, no Santiago. Algunos dicen que fue Prisciliano, que fue también un monje culdeo al cual también le cortaron la cabeza la iglesia. O sea, siendo católico, cristiano, los propios cristianos, fue el primer cristiano muerto por cristianos. O sea, un poquito el origen de la Inquisición, porque estaba teniendo mucho éxito en su forma de interpretar la religión, se iba a los bosques y hacía rituales en el bosque, no en las iglesias, no en las catedrales, ¿no? Bueno, entonces no había catedrales, en las iglesias de piedra. Iniciaba a las mujeres, lo mismo que hacían los druidas, había druidas y druidesas, y a veces hacía los rituales desnudo, porque decía que la mejor forma de estar en contacto con Dios era quitarse capas, quitarse ropajes, ¿no? En contracorriente pues con las iglesias, con sus casullas, con sus gorros del Papa, el obispo y toda la parafernalia de revestirse de mucha pompa, ¿no? En la iglesia. Entonces, eso pues le cayó mal a los obispos de su época, y los propios obispos, siendo él obispo, fueron los que le persiguieron y al final consiguieron pues que el Papa le declarara hereje. Hereje quiere decir libre. La palabra también la cambiaron un poquito. Hereje quiere decir libre. ¿Eh? Y lo llamaron pues ahí bueno, al centro de Europa y le decapitaron. Entonces sus discípulos son los que le llevaron por el camino de Santiago y le enterraron a donde ahora se dice que está Santiago. Bueno, esta es otra leyenda que es más creíble que la del Santiago bíblico, que es es milagrosa, ¿no? Pero bueno, eso la podéis leer en internet. Es un milagro, porque no hay forma de entender eso si no fuera por un milagro. Que esté Santiago enterrado allí. Bueno, ¿algo más? Dicen aquí, María Estela dice, ¿a qué se llamaba el celibato activo? Pero Sí. eso no lo he puesto hoy, eso corresponde a otro vídeo que tengo más adelante. Ah. Es que, bueno, los templarios pues estaban dentro de la iglesia y, bueno, sus tres, las órdenes monásticas pues era obediencia, pobreza y castidad, ¿no? Entonces eran las tres reglas de un monje. Y ellos como monjes se supone que tenían eso. Pero eso es en el religioso. Entonces, si investigamos un poquito más al fondo la orden del Temple, que no lo vamos a hacer ahora, pues veremos que hay una especie de celibato activo que está relacionado más con el Tantra. Para eso os aconsejo pues, que hagáis los cursos de formación de profesores de yoga y podáis acceder a un conocimiento de lo que es el celibato activo o el Tantra. Para los hombres, para las mujeres es otra cosa. Muy bien, muy bien. No sé si hay algo más por aquí. Bueno, he densificado mucho el tema, no sé si os agobia un poco, porque esto es para estudiarlo durante bastantes sesiones despacio y hacer un grupo de estudio sobre esto. La idea podría ser que formáramos un grupo de estudios templarios también, ¿no? Ya tenemos Sí, muchas lo cosas, hablamos, no sí, más. sí. ¿Nos podrías hablar un poco? Es muy interesante, como tú dices, es muy denso todo lo que se habla, pero es muy interesante, ¿no? Me interesó mucho lo que hablaste de el sistema religioso que es piramidal y iniciático que es como hulones, ¿no? Hulonístico, y con muchos centros. Y entonces, cuando se habla de, por ejemplo, un maestro que guía a sus discípulos, estamos hablando
me parece también, ¿no? De un sistema un poco piramidal, porque hay un maestro que está por ahí y los discípulos escuchando. Te provoco un poco, ¿no? Para que nos hable de esto. ¿Y Ya cómo sé que eres sería un poco entonces la visión Carlos. iniciática que tú nos explicas? Bueno, pues es que la cosa es que la relación maestro-discípulo no es institucional. O sea, ¿cómo puede ser una cosa entre dos personas que se institucionalice, no? O sea, la orden, en este caso la orden del Aquarius, no tiene nada que ver con la relación maestro-discípulo. O sea, dentro de la orden hay maestros y hay discípulos, pero la relación que yo establezco con un maestro es personal. O sea, es igual que cuando tú te enamoras de tu chica, ¿no? Mm. Pues ahí no entra nadie. O sea, sois vosotros dos, vuestro hogar y vuestra relación. Entonces, no hay no hay una cosa piramidal en la relación maestro-discípulo, porque no hay una organización. O sea, responde al momento, responde a lo que se necesite para ese momento. Incluso, pues el maestro, el auténtico maestro que yo he escuchado, un maestro que yo lo considero auténtico, maestro José Marcelli Noli, dice que la función del discípulo es superar al maestro. En un sistema piramidal eso no, no funciona. Sí, sí. Bueno, No, son temas importantes de que tenemos en nuestra formación desde años que tenemos que seguir los pasos, ¿no? Y vamos en sentido así, y qué bueno esta visión eh, así horizontal o completa, ¿no? Entre todos y de interacciones, eso me parece que es muy, es muy simbólico en la RGFU, ¿no? sí. Me viene a la imagen ahora, si visteis aquella serie de Pequeños Saltamontes, ¿no? Kung Fu. Siempre al principio ponían una imagen, y es que cuando llegaba al monasterio, el pequeño Saltamontes, ¿no? El maestro le ponía una piedra en la mano y el discípulo la tenía que coger. Entonces, cuando llega por primera vez, claro, no consigue coger la piedra. Y le dice, cuando cojas la piedra, antes que yo, cierra la mano, entonces estás preparado y te tienes que ir del monasterio, ¿no? Entonces, esa es la cosa, ¿no? El discípulo ha superado al maestro y entonces es cuando sale al mundo. Imágenes gráficas en muchas cosas que tenemos por ahí que interesantes de visualizar. Muy interesante todos estos temas. Pues alguien quiere preguntar o compartir. Estamos, queda un poco de tiempo, pero si no hay más preguntas o si no tiene nada más que añadir, José Luis, también podemos... Sí, tengo muchas cosas que añadir, pero mejor lo dejamos ahí para no Sí, cargar sí, demasiado. que no tenemos toda la noche. Bueno, la última llamada. ¿Hay alguien más? ¿Puedo Bueno, preguntar algo? ¿Puedo preguntar algo? José Luis, adelante, Sí, Edgardo. en Carcassonne, en Francia, al sur de Francia, hay un centro muy antiguo, que es una especie como de castillo que probablemente perteneció a los cátaros. Quiero saber si esa etapa, si ese lugar es una etapa de uno de tantos orígenes que hay en el camino de Santiago. no exactamente. El castillo este de los cátaros no está exactamente en el camino, ¿no? Esa es otra historia, ¿no? Hay bueno, una relación ahí, que sí hubo relación entre los templarios y los cátaros, ¿no? Y yo escuché Está en que el, decían que había un lineamiento, ¿no? Desde los templarios, pasando por cátaros, y después llegando a las tradiciones iniciáticas de hoy en día. Eso, ¿cómo lo ves? Decían que los cátaros tenían el tesoro de los templarios y que en Monsegur, antes del masacre que se hizo a los cátaros, tuvieron tiempo de esconderlo. ¿Tú sabes algo de eso? claro. Sí, hay un mito común en todas estas tradiciones iniciáticas en esa época, que es el Santo Grial. Entonces, en el castillo de Montsegur, creo que se llamaba así, Sí. se supone que los cátaros pues, tenían el Santo Grial, ¿no? Pero siempre es un objeto simbólico, no es un objeto real. Y todo corresponde a esa tradición de iniciados.
O sea, el Santo Grial es la copa sagrada o la inspiración que obtiene el iniciado, es el receptáculo, ¿no? A través del cual pues, fluye el maestro. Entonces, ese símbolo está en la base de todas estas tradiciones. Se dice que también estuvo en todo. Bueno, pues yo Que creo si que... nos vamos por ahí nos echamos otras 2 horas. Exactamente. Bueno, pues los que saben, los que quieren, pues Luis tiene un grupo de voluntarios también que está, creo que está Norberto por aquí, que pertenece a este grupo, no sé si hay alguien más, y hace muchos cursos aquí en España y es por eso estar atentos a los talleres que dan, que son siempre muy interesantes. Gracias. José Luis, por haber dedicado un poco de tiempo a la RGFU, a la fraternidad, ¿cómo? No me acuerdo cómo se llama, la red cultural para la fraternidad humana. Es tarde aquí, son las 11 pasadas. Entonces, muchas gracias a ti y bueno, pues en otra ocasión nos vemos, que todavía no ha terminado el congreso, que nos esperan muchos talleres hasta el lunes. Bueno, pues un abrazo para todos y creo que ya podemos Un apagar saludo desde la Los Andes de San grabación. Martín de Valdeiglesias. Gracias a todos los otros. Chao.